titulares. Gobierno de Trinidad y Tobago amenazó con usar fuerza letal contra embarcaciones venezolanas. El Papa León XIV llamó al consistorio para discutir fecha de canonización de santos venezolanos. Un policía y un militar fueron asesinados en el estado Bolívar, en hechos diferentes. Ex ciclista colombiano se presentó ante la Fiscalía para responder por asesinato de campesinos en 2002. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Atención odontológica con precisión, pasión y experiencia. La doctora Kelly Romero, especialista en prótesis, odontología general y estética. Visítala en el Centro Empresarial La Cascada, nivel 2, consultorio 217. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja. Comenzamos. El gobierno de Venezuela inició un proceso de evaluación para medir la calidad educativa en instituciones de primaria y secundaria del país. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que la evaluación se hará anualmente al cierre de cada periodo escolar para detectar debilidades a tiempo. Se aplicará de forma aleatoria al 10% de los estudiantes de todos los colegios del país, pertenecientes a tercer y sexto grado de educación básica y tercer año de bachillerato. Rodríguez señaló que esta iniciativa es con el objetivo de identificar las áreas donde se requieren fortalecer los programas educativos y conocer con claridad en qué materias o espacios hay déficit. Agregó que es necesario avanzar y mejorar en los planes de formación para asegurar que la educación que reciben los niños y jóvenes venezolanos sea de la más alta calidad. En otros temas, el gobierno de Trinidad y Tobago aconsejó a los migrantes venezolanos que residen en su territorio que regresen a Venezuela y amenazó con usar una fuerza letal contra cualquier embarcación que ingrese desde Venezuela. La primera ministra de ese país, Kamla Persad-Bissessar, afirmó en una rueda de prensa que el Estado revisará su enfoque hacia los migrantes que actualmente residen en su país. Señaló además que buscará asesoramiento para que la Guardia Costera use la fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que ingrese desde Venezuela. Esta no sería la primera vez que la Guardia Costera de ese país atenta contra migrantes venezolanos, ya que en febrero del año 2022 agentes de seguridad abrieron fuego contra una embarcación, en la que falleció un bebé de 1 año y 6 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada. Persad-Bissessar, quien juró en el cargo en abril, hizo estos anuncios como parte de una ofensiva tras las declaraciones sobre la detención de un trinitense por un supuesto plan terrorista contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Al menos 8.000 funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela han sido dados de baja por casos de corrupción y procesos de jubilación. El comandante general de la institución de seguridad, Rubén Darío Servigna, afirmó que durante su gestión se ha realizado un proceso de depuración de todos estos efectivos. Aseguró que cada vez que uno de ellos incurre en un hecho de irregularidad han sido contundentes, les dan de baja y se presentan ante el Ministerio Público. El proceso de expulsión de funcionarios policiales involucrados en caso de corrupción se realiza de forma inmediata en un lapso de 1 semana. Indicó que pese a los problemas que enfrenta el país, los organismos de seguridad de alto rango de la Policía Nacional Bolivariana refuerzan sus valores éticos para continuar con su loable labor en el territorio nacional. Habitantes del estado del Tamacuro en el oriente del país se mantienen en alerta ante el aumento del nivel del río Orinoco, que podría provocar inundaciones y pérdida de siembras. El nivel de las aguas del río Orinoco ha aumentado en un 30% y aunque esto es menor a lo registrado en 2024, habitantes del municipio Antonio Díaz del estado del Tamacuro temen un desbordamiento que dañe sus cosechas y ponga a las familias en situación de riesgo. Por lo tanto, vecinos de una de las zonas conocidas como Agra-Guaymujo se mostraron preocupados ante la posibilidad de que sus viviendas y cultivos sean anegados producto de algún desbordamiento a consecuencia de las lluvias que se registran
registran en la zona, tal y como ocurrió en el año 2018. Resaltaron que algunos sembradíos se han visto afectados debido a filtraciones, por lo que se mantienen en vigilancia constante para reportar ante las autoridades en caso de cualquier contingencia. En otras informaciones, el Papa León XIV convocó para el próximo 13 de junio un consistorio especial para discutir sobre la futura canonización de 8 beatos, entre ellos los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. El cardenal Baltasar Porras compartió a través de sus cuentas en las redes sociales la invitación al consistorio ordinario público que se llevará a cabo a las 9 de la mañana en la sala del consistorio del Palacio Apostólico Vaticano. En el encuentro se someterán a votación las causas de canonización del médico trujillano y de la religiosa caraqueña, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús en el país. Ambos fueron beatificados luego de que el Vaticano reconociera milagros atribuidos a su intercesión y se encuentran en la última etapa del proceso que los llevará a los altares. Porras explicó que el consistorio será precedido por la celebración de la tercera hora, como es tradición, y se espera la asistencia de los cardenales presentes en Roma, quienes deberán vestir el hábito coral y confirmar su participación. La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles fue formalizada por el Papa Francisco este 2025. Sin embargo, ante su fallecimiento es al Papa León XIV a quien le corresponde definir las nuevas fechas de la proclamación formal. En materia de sucesos, un funcionario de la Policía Nacional y un agente militar de la Fuerza Armada fueron asesinados en hechos diferentes, registrados en el estado Bolívar. El cuerpo del oficial policial agregado Yumer Javier Ramos fue hallado por un campesino a orillas de la quebrada Los Naranjos, ubicada en el municipio Caroní, presentando varios impactos de bala en la cabeza y brazos. Ramos llevaba casi 2 días desaparecido y fue visto por última vez en un local comercial de la avenida Manuel Piar. Por su parte, el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, Óscar Narváez, de 24 años de edad, falleció luego de ser ingresado al hospital Raúl Leoni, tras haber recibido múltiples golpes en su cuerpo. Según testimonios, fue dejado por una pareja, la cual huyó sin dar explicaciones. El efectivo estaba destacado en la ciudad de Caracas y había ido a San Félix a visitar a sus familiares. Expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas indagan lo ocurrido para dar con él o los responsables de ambos casos. 3 personas fueron detenidas en el estado portuguesa por secuestrar a una niña de 11 años, a quien planeaban llevar a Colombia. Greismar González, de 32 años, Brian Chiscul, de 22 y Gabriel Gómez, de 24, fueron aprehendidos en la parroquia Garigua, en el estado portuguesa, tras las pesquisas efectuadas por funcionarios de la zona, quienes constataron que estas personas pretendían llevarse a una niña de 11 años hasta Colombia. Se pudo conocer que la alerta fue activada tras recibir la denuncia efectuada por el padre sobre la desaparición de la pequeña el pasado 28 de mayo, la cual se hallaba precisamente donde estos vecinos que alegaron la trasladarían a un lugar donde sería cuidada por una nueva familia. El caso quedó a la orden del Ministerio Público para continuar las averiguaciones correspondientes. Autoridades venezolanas hallaron restos de la aeronave siniestrada el pasado martes frente a las costas del estado La Guaira. Sin embargo, aún no se han recuperado los cuerpos de los ocupantes. En medio de las labores de búsqueda efectuadas en la zona costera del estado de La Guaira, autoridades localizaron partes de la avioneta Cessna C-500, matrícula YB3217, desaparecida el 3 de junio, así como documentos de la aeronave y el manual del capitán. Sin embargo, siguen sin aparecer los 5 cuerpos de los tripulantes que se presume viajaban en esta aeronave. Es importante señalar que pese al hallazgo de estas piezas, aún no ha sido posible determinar las causas del siniestro. Por tanto, equipos especializados continúan la búsqueda en las localidades de Naiguatá, Los Caracas y Carmen de Buria, con el fin de tratar de hallar a los desaparecidos y conocer las razones de este accidente ocurrido luego de la salida de Maiquetía. Un reconocido exciclista colombiano se presentó ante la fiscalía de ese país para dar su versión sobre su presunta vinculación con el asesinato de 4 campesinos. Diversos sectores universitarios de Cuba protestaron contra el alza de los precios de Internet en la isla. Y miles de personas marcharon en El Salvador para exigir la liberación de defensores de los derechos humanos. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber.
El ex ciclista colombiano Luis Lucho Herrera, uno de los mejores pedalistas de ese país del siglo XX, se presentó voluntariamente el jueves ante la Fiscalía de Colombia para entregar su versión sobre su presunta implicación en el asesinato de 4 campesinos en el año 2002. 2 ex paramilitares miembros de los sangrientos escuadrones de ultraderecha que combatieron a las guerrillas en Colombia sostienen ante la justicia que Herrera les entregó el equivalente actual a casi $10.000 por el homicidio de 4 de sus vecinos, por ser supuestos rebeldes que los querían secuestrar. Luego de los asesinatos, los autores materiales aseguran que se enteraron de que las víctimas eran en realidad campesinos, que se habían negado a venderle sus tierras al campeón de la Vuelta a España en 1987. Diversos sectores universitarios en Cuba convocaron a un paro de actividades el miércoles, como respuesta a las nuevas tarifas de Internet móvil impuestas por la empresa estatal de comunicaciones de la isla. Las nuevas tarifas implican una fuerte alza para los clientes que exceden un paquete básico, drásticamente limitado y una dolarización parcial del servicio. En la isla el salario medio es de $5.700, equivalentes a unos $47, y el alza de las cuotas de Internet llegó a los $3.000, más de la mitad del sueldo mensual. Cientos de miembros de organizaciones religiosas y sociales de El Salvador marcharon este jueves para exigir la libertad de activistas de derechos humanos encarcelados y rechazar la reintroducción de la minería en el país. El caso más reciente de arrestos es el de la reconocida abogada y activista de derechos humanos Ruth López, detenida el 18 de mayo, acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito. López, de 47 años, es abogada de la ONG de Derechos Humanos Cristosal, que indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador. 4 personas, entre ellas un niño, murieron el viernes cuando un edificio de 11 pisos se prendió en fuego en Reims, Francia. El incendio comenzó poco después de la medianoche en el 4º piso del edificio y se propagó rápidamente a los pisos superiores. Cada piso tenía 4 departamentos. Además de los fallecidos, 2 adultos gravemente heridos fueron hospitalizados y otras 12 personas, entre ellas varios niños, sufrieron heridas leves. La justicia abrió una investigación sobre las causas del incendio que ya había sido controlado. El sospechoso de atacar con fuego una manifestación en Estados Unidos por la liberación de los rehenes israelíes en Gaza se presentó el jueves ante la corte para enfrentar más de 100 cargos por el incidente, que dejó 15 personas heridas. Mohamed Sabri Solimán responde como sospechoso de haber lanzado cócteles Molotov a un grupo de personas que el domingo se manifestaban en Colorado, en apoyo a los rehenes israelíes en manos del movimiento islamista Hamás. Solimán, un egipcio de 45 años, quien de acuerdo con las autoridades excedió su visa de turista y permaneció de manera irregular en Estados Unidos, enfrenta 28 cargos de intento de homicidio, así como una serie de acusaciones por el uso de violencia. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Atención odontológica con precisión, pasión y experiencia. La doctora Kelly Romero, especialista en prótesis, odontología general y estética. Visítala en el Centro Empresarial La Cascada, nivel 2, consultorio 217. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja.